Bienvenido a Agentes Inmobiliarios de Marple. Esta noche, bajo el resplandor plateado de una tranquila mañana de pueblo, una horquilla enjollada brilla junto al cuerpo de una mujer joven. ¿Qué secreto se esconde tras su gélido reflejo? Sírvete algo caliente y deja que comience el misterio. La mañana en St. Mary Mead comenzó tan inocente como cualquier otra anterior, la clase de mañana que hacía perdonar los inconvenientes de la edad y la obstinación de las teteras que se negaban a verter agua limpia. La luz del sol, fresca y líquida, se extendía sobre el césped de la vicaría como leche derramada sobre un mantel verde. Desde la ventana abierta del salón de la señorita Marple llegaba el tenue sonido de los gorriones cotilleando junto al seto, interrumpido de vez en cuando por el suave clic de las agujas de tejer. Fue durante este suave ritmo que apareció la primera punzada de inquietud, no un grito ni un alarido, sino el débil repiqueteo de una campana de bicicleta. Una campana, es decir, sonó 2 veces, muy deliberadamente, y a una hora en que la calle mayor aún no había despertado. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron. Levantó la cabeza ligeramente, entrecerrando sus ojos azules con leve curiosidad. Las campanas eran como las personas solía decir que cada una tenía un sonido propio. Esta, extrañamente aguda, pertenecía a la bicicleta de la señorita Cora Pottle, y la señorita Cora Pottle había sido enterrada hacía un mes. Esperó una risa, quizá la de un niño imitando el sonido, pero no llegó. En cambio, un silencio, como el aire antes de una tormenta, pareció instalarse brevemente en el callejón. Entonces, casi tranquilizadoramente, llegó el sonido de las voces de la señora Price Ridley y la esposa del vicario, intercambiando bromas matutinas sobre el próximo bazar de la iglesia. La campana se olvidó tan rápido como se había oído, olvidada por la mayoría, al menos. A las 10, el pueblo se había recuperado por completo. En el salón de té Blue Boar, la señora Harnell contaba a cualquiera que quisiera escucharla que el comité de mermelada se había excedido al exigir un tono uniforme de mermelada, mientras que el joven señor Finch, el químico, limpiaba discretamente el lápiz labial del borde de una taza de café que había dejado la señorita Emily Kettle. Los chismes, como el polen, flotaban libremente en el aire, y cada conversación llevaba algún rastro de otra. La señorita Marple, tras doblar cuidadosamente su labor de punto junto a su taza de té, se dirigió lentamente a la oficina de correos. Nunca se apresuraba, no por ser frágil, sino porque creía que la prisa a menudo hacía que uno se perdiera lo importante. La mirada intercambiada tras una cortina, la pausa antes de un saludo, el tono con el que un buen día podría significar casi cualquier cosa. El aire olía ligeramente a manzanas de otoño y humo de carbón. Cerca de allí, un perro ladraba de esa forma poco convincente que tienen los perros cuando sus dueños esperan que no muestren interés en nada. Dentro de la oficina de correos, la señora Haley estaba rebuscando con un sobre mal cerrado. La gente piensa que los sellos de lacre son románticos, decía, pero lo único que hacen es derretirse en los dedos. El comentario podría haber pasado desapercibido si no hubiera sido seguido por un leve tintineo al caer algo metálico al suelo. Era tan fino como una horquilla, curvado y cubierto con lo que parecía una delicada capa de esmalte blanco. La señorita Marple se inclinó ligeramente para recogerlo. «Qué bonito», dijo con dulzura, «aunque quizás un poco frío para la época del año». «Oh, no es mío», respondió la señora Haley. «Salió de ese paquete de Gossington Hall, el dirigido a la sobrina de la señorita Cora Pottle. ¿Recuerdas, querida, a la señora que se desmayó en el funeral?» La señorita Marple sí lo recordaba. Recordaba también que las pertenencias de la señorita Cora Pottle habían sido selladas para su valoración. Quizás estuvieran dentro del envoltorio, dijo, aunque su tono denotaba una leve pregunta. Coloca el alfiler con cuidado sobre el mostrador. Brillaba tenuemente a la luz, como si estuviera cubierto de escarcha. Para cuando se fue, el incidente ya formaba parte del cuadro matutino, curioso, pero aún no destacable. Más abajo, en el camino, 2 mujeres susurraban cerca del seto. «Dicen que la señora Temple vio una figura cerca del cementerio anoche», dijo una. «Blanca, era blanca como la niebla». La otra respondió con el escepticismo ejercitado de quienes disfrutan de la incredulidad. «Tonterías. Será niebla del arroyo». La señorita Marple pasó junto a ellos con un gesto cortés. Había aprendido hacía mucho tiempo que los chismes no debían desalentarse, sino cultivarse como las rosas. Uno los podaba y guiaba hasta que la verdad floreciera silenciosamente entre las espinas. A la hora del almuerzo, se encontró con la esposa del vicario,
La señora Clement, quien estaba agotada por los recados. «Mi querida Jane», exclamó, «no te lo vas a creer. Han encontrado algo muy peculiar en Gossington Hall». La señorita Marple sirvió el té con serena precisión. «Ah, sí. ¿Falta algo o hay algo nuevo?» La señora Clement dudó, el placer de contarle apaciguar su angustia. Era nuevo, aunque no debería serlo. Un cajón del tocador estaba cerrado con llave y, al forzarlo esta mañana, encontraron un pequeño estuche de terciopelo. Dentro estaba la misma horquilla que mencionó la señora Haley. Bajó la voz. Solo que ésta no estaba esmaltada. Estaba esmaltada con algo bastante espantoso. La señorita Marple dejó la tetera sin hacer ruido. «¿Sangre?», preguntó en voz baja. La señora Clement asintió con los ojos muy abiertos. «Dicen que es inconfundible, y la criada jura que el cajón estaba vacío cuando le quitó el polvo la semana pasada». Siguió un largo silencio. Afuera pasó una carreta, con las ruedas, chirriando sobre la grava. El instante se alargó, tenue como el cristal hilado. «Me pregunto», murmuró la señorita Marple al fin, «si a alguien se le ha ocurrido preguntar por qué la señorita Cora Pottle necesitaba 2 horquillas exactamente iguales. Parece una extravagancia, a menos que, claro, una estuviera destinada a ser vista y la otra a no ser encontrada». La señora Clement parpadeó. «Jane, suenan casi como si algo desagradable hubiera comenzado». La señorita Marple terminó con suavidad. «Sí, querida. Me atrevo a decir que sí, aunque imagino que, por ahora, todavía se esperará que asistamos al bazar con caras alegres. El mal es tan inoportunamente malo para cumplir con las citas». El reloj de la repisa dio las 2. Con el breve eco de su campanada, el pueblo pareció contener la respiración de nuevo, como si esperara el débil sonido de una campana de bicicleta que, por toda razón, no debería existir. La tenue vibración de la última campanada del reloj aún parecía flotar en el aire cuando la señora Clement se inclinó hacia adelante, apretando con fuerza su taza de té. «¿No crees, Jane, que pudo haber habido una intromisión bienvenida después del funeral? ¿Recuerdas lo extraño que se comportó esa sobrina, llorando un momento y mirando fijamente al siguiente?» La mirada de la señorita Marple se suavizó, aunque su mente ya estaba ordenando la maraña de recuerdos del pueblo. «El dolor se disfraza de muchas maneras, querida. Algunas parecen teatrales porque el sentimiento subyacente es genuino. Otras parecen genuinas porque el sentimiento subyacente es vacío». Miró brevemente hacia la ventana, donde la cortina de encaje temblaba con la corriente de aire. «Aún así, me gustaría saber quién tuvo la razón para abrir el cajón de una muerta». En ese momento, la puerta del jardín se cerró. Una sombra ágil pasó por el sendero y una voz gritó: «Señora Clement, señorita Marple». Era el inspector Chrysler, recién nombrado para el condado, lo suficientemente joven como para tener confianza, lo suficientemente mayor como para desconfiar de la confianza ajena. Se quitó el sombrero y entró en la sala de estar con un ligero olor a lluvia y almidón. «Disculpe la intromisión», empezó, «pero me han dicho que fue usted de las últimas en ver con vida a la señorita Pottle, señora». Su mirada se posó brevemente en la señorita Marple. «Y supongo que ha oído hablar de la horquilla». La señorita Marple inclinó la cabeza. «En St. Mary Mead se oyen muchísimas cosas, inspector. Algunas incluso resultan ciertas». Sonrió cortésmente, pero no con cariño. «Bueno, la verdad es justo lo que buscamos. La sobrina, la señorita Cressida Pottle, informó que algunas joyas de su tía han desaparecido. Nada de valor real, pero jura que esa horquilla en particular no estaba en su caja cuando vio la finca». La señora Clement jadeó suavemente. «Entonces, alguien debió haber». «Lo puse allí, sí», terminó Chrysler. «Y a juzgar por la sangre, no hace mucho». Su mirada se dirigió de nuevo a la señorita Marple, cuya expresión no había cambiado. «Una cosa tan pequeña para tener asociaciones tan desagradables», murmuró. «La gente suele subestimar lo bien que la sangre se aferra al sentimiento». El inspector se removió, inquieto. «Tiene una forma poética de expresarlo, señora. Por ahora, lo consideramos prueba de allanamiento o manipulación, no bien peor aún. El conserje del salón jura que nadie ha entrado en la casa excepto el personal y la propia señorita Cressida». La señorita Marple juntó las manos sobre el regazo. «¿Y cuál de los dos te parece más confiable?». Se rió suavemente, como si declinara la invitación. «Haremos averiguaciones. Aunque, si me disculpa, señorita Marple, dudo que tengamos que molestarla más». Sonrió levemente, un gesto que sugería permiso más que aprobación. «Por supuesto, respetaré su investigación, inspector».
Aunque es curioso la frecuencia con la que la gente se siente perturbada, lo quiera o no. Cuando se fue, la señora Clement exhaló. «Ay, Jane, qué seguro está de sí mismo. ¿Crees que tiene razón? Querida, la certeza rara vez acierta. Siempre es temprano». Se puso de pie, ajustando el pequeño jarrón sobre la repisa de la chimenea. Aún así, podría ser útil dejar que el inspector piense que el pueblo es inofensivo. Así se descubre más. Afuera, la tarde había oscurecido ligeramente y una neblina baja se alzaba de los setos. La señorita Marple tomó su chale y caminó hacia el sendero, con paso lento y pausado. Al pasar por el cementerio se detuvo junto a un macizo de violetas blancas plantadas recientemente sobre la tumba de la señorita Pottel. Sus tallos temblaban levemente a pesar de la ausencia de brisa. Desde detrás del muro de piedra se oyó el carraspeo. «Buenas tardes, señorita Marple». Era Leonard Finch, el químico, con el sombrero en la mano y las mejillas sonrojadas por la incomodidad. No pretendía asustarla. «Para nada», respondió ella amablemente. «Un lugar tranquilo para descansar, ¿verdad?» Dudó. «Sí, aunque supongo que pacífico. No es la palabra adecuada ahora. La gente habla, ya sabes, del salón. Un asunto terrible». «¿Conocías entonces a la señorita Pottel?» «Oh, todos lo hacían. Venía a comprar polvos con bastante frecuencia. Decía que estaba nerviosa, pero entre nosotros disfrutaba de la atención». Se inclinó para ajustarse el guante, con la mirada desviada. «Mejor me voy a hacer entregas». La señorita Marple lo vio cruzar la verja y alejarse en bicicleta por el camino. El timbre del manillar emitió un breve y agudo sonido que resonó desagradablemente en el aire quieto. Por un instante se quedó inmóvil, contemplando la tumba, con los labios apretados formando una línea tenue e ilegible. Esa noche, en la cena, cenó sola. El tic-tac del reloj seguía el ritmo de sus pensamientos. La horquilla de esmalte blanco, el segundero encontrado con sangre y el eco de una campana son, todos pequeños detalles, pero unidos por algo ligeramente deliberado. Había aprendido con años de observación humana que el mal rara vez gritaba, sino que susurraba, camuflado en cortesía. Un suave golpe rompió el silencio. Era la joven Mary, la criada de la vicaría, con un sobre en la mano. «Del correo, señora. Se lo dejó a la señora Haley después de que usted se fuera». La señorita Marple le dio las gracias, desdobló la carta y leyó una única línea garabateada a toda prisa, en un papel barato, preguntando por el cajón que antes no estaba allí. Levantó la vista lentamente. Afuera, la niebla se apretaba contra el cristal, pálida y expectante, como esperando a que ella comprendiera lo que ya sabía. El sobre yacía abierto sobre el escritorio de la señorita Marple. Su única línea de advertencia contrastaba marcadamente con el pulcro orden de su tarde. No se movió durante varios segundos, con la mirada fija en las palabras, como si la cortesía le exigiera darles tiempo para terminar de pronunciarlas. La niebla del exterior se había espesado hasta convertirse en una gasa que oscurecía las farolas del callejón. Más allá, una figura se movió brevemente, indistinta, antes de que la niebla se replegó sobre su paso. Se echó las gafas, aunque había leído el mensaje con bastante claridad. El papel era del tipo que usaban en la oficina de correos del pueblo barato, ligeramente fibroso y con la tinta manchada donde le había temblado la mano. Una letra ansiosa, pensó, pero no inculta. Alguien asustado, pero cuidadoso. El fuego se había apagado. Lo removió suavemente, escuchando el leve crepitar como si fuera una voz humana intentando conversar. Luego se puso el chal y se acercó a la ventana. Al otro lado del callejón, un tenue resplandor proveniente de la cocina de la vicaría indicaba que la vida doméstica continuaba como si el mundo estuviera estable. Sin embargo, según su experiencia, los pueblos más tranquilos a menudo albergaban los silencios más estridentes. Llamaron a su puerta con firmeza, con un tono masculino, no hostil. El inspector Chrysler estaba fuera, con el sombrero empapado. «Disculpe la hora, señorita Marple. Ha habido un cambio en Gossington Hall». Ella se hizo a un lado para dejarlo entrar, señalando hacia la chimenea. «Tomaré un poco de té, inspector». Aceptó la oferta, pero no la silla, y en cambio se puso a caminar de un lado a otro. «Es extraño, señora. Hicimos una inspección de rutina en el salón esta noche, y parece que hay un cajón en el tocador de la señorita Pottel que nadie puede explicar. No estaba integrado en el diseño original. El carpintero jura que es nuevo». «Qué curioso», dijo la señorita Marple en voz baja. «Me han dicho que la difunta señorita Pottel valoraba el orden por encima de todo. Encontrar un cajón después de su muerte pone a prueba la confianza en el más allá». Chrysler frunció el ceño
ignorando el humor. Pensamos que quizá la sobrina lo había alterado, pero ella lo niega. Afirma que apenas entra en la habitación. ¿Se aloja allí, creo? El tono de la señorita Marple era suave, aunque su mirada era vigilante. Por ahora. Parece nervioso, pero el dolor hace cosas raras. Lo más raro es lo que encontramos dentro de la carta del cajón, medio quemado, sin firma. Solo unas pocas palabras aún son legibles. Lo tendrás si ella no. Eso es todo. La señorita Marple sirvió el té con mano firme. Una promesa curiosa. Sugiere herencia o venganza, según cómo se interprete. O ambas cosas, dijo Chrysler con gravedad. Te diré algo más. Había restos de polvos para el pelo dentro del cajón, de esos que usaban las mujeres antes de la guerra. No era para nada el estilo de la señorita crecida. La señorita Marple bebió un sorbo de té. ¿Quiere decir que manipularon el cajón para ocultar algo de la tía? Él asintió. O por ella, para ocultarle algo a la sobrina. No descartamos ninguna de las dos. Se dice que la señorita Pottel tuvo una discusión por dinero justo antes de enfermarse. Aún no lo puedo confirmar. Las peleas por dinero, murmuró la señorita Marple, son como el moho en un armario húmedo. Se extienden invisiblemente hasta que un día se derrumba un estante entero. Chrysler se permitió una breve sonrisa. Lo recordaré. Si se entera de algo, señora. Lo hago a menudo, respondió ella con suavidad. Tras su marcha, la señorita Marple permaneció pensativa, con la niebla apretándose contra los cristales. Volvió a tomar la misteriosa carta, comparando la advertencia anónima con la revelación del inspector. La redacción era diferente, el ritmo de la escritura completamente distinto al de la nota encontrada en la mansión. Dos autores, entonces. ¿Pero por qué ambos insinúan cajones? Su atención se desvió hacia el reloj de la repisa, que marcaba su ritmo constante. Apariencias y disimulo, el mismo tema que se repetía como la oscilación constante del péndulo. Pensó de repente en el químico Leonard Finch, con sus rápidas evasivas y sus manos nerviosas. Un hombre acostumbrado a la precisión, pero visiblemente afectado cerca de la tumba. Y en la señora Haley, revolviendo sus sobres, cuyos dedos parecían demasiado familiarizados con el lacre. Al poco rato, volvió a tomar su chal y salió a la noche. La niebla iluminaba la luz de la farola con suaves halos mientras caminaba por el callejón hacia la farmacia. A través de la ventana sin cortinas, vio a Finch inclinado sobre su mostrador, puliendo los frascos de vidrio a pesar de que la tienda estaba cerrada. Su rostro estaba pálido y concentrado. La luz se reflejaba en sus gafas como escudos. Ella golpeó suavemente. Él se sobresaltó. Luego se dirigió a la puerta, sonriendo demasiado rápido. «Señorita Marple, ¿fuera a estas horas?» «Solo para tomar un poco de aire». «Se queda hasta tarde, señor Finch. ¿Tantas recetas que surtir?» Dudó. Solo se estaba poniendo al día. No se puede confiar en los asistentes después del anochecer. «Qué sensato», dijo. «Y sin embargo siempre he pensado que la oscuridad hace a la gente más honesta. Suponen que nadie los está mirando», parpadeó. «No lo entiendo bien». «No importa», respondió ella amablemente. «¿No venderás polvos para el pelo hoy en día?» «De los antiguos», negó con la cabeza. «Madre mía, no. Hacía años que no lo tenía. No había demanda». «Claro», murmuró la señorita Marple. «Los tiempos cambian, aunque creo que la vanidad humana no». Su mirada se desvió hacia una hoja de papel medio quemada en la chimenea, detrás de él. «Tenga cuidado con el fuego, señor Finch. Ash sabe contar historias». Antes de que él pudiera responder, ella se dio la vuelta y lo dejó mirándola a través del cristal empañado. De vuelta a casa, dejó la nota anónima junto a una página en blanco de su diario. Su pluma dudó solo una vez antes de escribir. 2 cajones, 2 cartas, una verdad disfrazada de repetición. Hizo una pausa y luego subrayó la palabra disfrazada. Afuera, el timbre de la bicicleta volvió a sonar entre la niebla, esta vez no de forma aguda, sino distante, como si sonara desde debajo de la tierra. El débil tañido de aquella campana enterrada aún parecía resonar en la mente de la señorita Marple al levantarse a la mañana siguiente. La niebla no se había disipado, colgaba como un encaje antiguo sobre los setos, suavizando los contornos de los tejados y ocultando los rincones donde podrían rondar los chismes. Corrió las cortinas, no por costumbre, sino por cálculo. La oscuridad, pensó, era una aliada para quienes preferían pasar desapercibidos. Abajo, su doncella había dejado el correo de la mañana junto a la mantequera. Entre los sobres había uno sin remitente, sellado con una mancha de lacre inusualmente gruesa. La señorita Marple lo abrió con cuidado. Dentro había un recorte de The Morning Register,
una esquela necrológica de la señorita Cora Pottle, anotada a lápiz con 2 palabras: no natural. Su taza de té se detuvo a medio camino de sus labios. La letra era la misma que la de la nota de la noche anterior. Alguien estaba decidido a ser escuchado, aunque no visto. A las 10 caminaba hacia Gossington Hall, con el pretexto de entregar labores de punto al ama de llaves. El callejón aún estaba húmedo. Las hojas caídas se le pegaban a los zapatos como tímidas seguidoras. El propio Hall se alzaba tras los árboles. Sus ventanas reflejaban una luz tenue. Un grajo grazna desde la chimenea, como si dictara sentencia sobre la casa. La señorita Cressida Pottle la recibió con una especie de cortesía distraída. La cortesía de una mujer que desconfía de todas las visitas, pero teme ofenderlas. «Qué amable de su parte traer esto», dijo, tocando el bulto de lana como si fuera a acusarla. «La señora Ludlow se lo agradecerá». «Tejer calma los nervios», respondió la señorita Marple con suavidad. «Y creo que todos tenemos algo de eso hoy en día». A la señorita Cressida le temblaba la boca. «Es horrible lo que dice la gente. Que mi tía no murió en paz, que su habitación está embrujada. Apenas puedo dormir». La señorita Marple se sentó con cuidado en una silla cerca de la ventana. «Los rumores son como la niebla, querida. Se espesan más donde el terreno es irregular». La joven parpadeó. «¿Crees que la policía sospecha algo terrible?» «Creo», dijo la señorita Marple en voz baja, «que sospechan de todos, hasta que pueden no sospechar de nadie con seguridad. Es su forma de ser». Cressida dudó, y luego susurró: «No debes decírselo, pero anoche oí un ruido, un raspado, justo debajo de las tablas del suelo. Llamé a la señora Ludlow, pero me dijo que solo eran las tuberías». «Qué sensata de su parte», murmuró la señorita Marple. «Las tuberías, cuando se les echa la culpa, nunca responden». Dejó que su mirada vagara por la habitación. El tocador estaba cerca de la pared del fondo, y su superficie pulida refleja a ambas mujeres en una pálida imitación. El cajón en cuestión había sido reinsertado con pulcritud, como para negar que hubiera sido forzado. Sin embargo, su alineación estaba perfectamente torcida, como si se resistiera a encajar. La señorita Marple se inclinó para examinar una pequeña caja de porcelana que había junto a ella. «¿De tu tía, quizás?» «Sí», dijo Cressida rápidamente. «Guardaba alfileres y cosas así». «No soporto abrirlo». «Un sabio impulso», dijo la señorita Marple. «A veces, el sentimiento preserva los secretos con más seguridad que cualquier candado». Devolvió la caja con cuidado a su lugar. «¿Eres cercano a ella?» Los ojos de Cressida parpadearon. Era difícil. Le gustaba recordarle a la gente sus deudas, tanto emocionales como de otro tipo. Pero tenía buenas intenciones. ¿Y había alguien particularmente endeudado? La señora Haley, por ejemplo. Su tía la ayudó tras el infortunio de su marido con el banco. Y el señor Finch le pidió prestado para su negocio, aunque preferiría morir antes que admitirlo. «Dinero otra vez», suspiró la señorita Marple suavemente. «Es el único tema que hace que la gente respetable se comporte como criminal». Un golpe los interrumpió. La señora Ludlow entró con una bandeja de té y bollos, con una expresión ejemplar. Sin embargo, al dejar la bandeja, una pequeña llave se le escapó del bolsillo del delantal. La señorita Marple la siguió con educada indiferencia, pero la señora Ludlow se sonrojó y se agachó rápidamente para recogerla. «Llaves de casa», la señora murmuró. «Hay demasiadas puertas aquí». «Sí», dijo la señorita Marple con voz suave como el encaje. «Y algunos se abren por sí solos», me atrevería a decir. El ama de llaves se fue apresuradamente. Cressida se dio la vuelta para ocultar su inquietud. «Es todo bastante horrible. A veces desearía que nunca hubiéramos venido». La señorita Marple se levantó. «El mal, querida, no reside en los lugares, reside en las costumbres. La gente lo trae consigo, como equipaje». Afuera, la niebla se había disipado hasta convertirse en un brillo perlado. Caminó hacia la puerta donde el inspector Chrysler estaba hablando con Leonard Finch. Su conversación cesó bruscamente al acercarse, reemplazada por esa alegría demasiado cautelosa que siempre denota culpa o miedo. «Buenos días, señorita Marple», dijo Chrysler. «¿Ha estado en el hall?» «Solo una visita vecinal. No hay que dejar que la imaginación supere a la caridad». Finch se aclaró la garganta. «Solo le llevaba medicinas a la criada. Nada grave, espero». «Espero que sobreviva», dijo la señorita Marple amablemente. «Todos lo hacemos, hasta que no lo hacemos». El químico sonrió levemente y se montó en su bicicleta. Al alejarse, la campana emitió su sonido agudo e inconfundible. Chrysler frunció el ceño. «Haré que confisquen esa campana si sigue rondando por la mitad de la parroquia.
Sí, murmuró la señorita Marple. Pero sospecho que no es la campana lo que nos atormenta, inspector, sino lo que anuncia. Él parecía desconcertado, pero ella simplemente se ajustó el chal y comenzó su lenta caminata hacia casa. Al llegar a su pie a su puerta, una nota doblada había sido introducida debajo. Sin nombre, sin sello, solo 5 palabras escritas con la misma letra temblorosa. Sabía quién era. La señorita Marple permaneció de pie bajo la tenue luz, con la nota revoloteando entre sus dedos. A lo lejos, las campanas de la iglesia comenzaron a tocar el mediodía, con cortesía y precisión, enmascarando la leve inquietud que se había instalado en St. Mary Mead, como la última nube de niebla que se negaba a disiparse. Las campanas del mediodía se desvanecieron en el aire quieto, mientras la señorita Marple permanecía inmóvil junto a su puerta, con la nota anónima temblando levemente entre sus dedos. Observó que la tinta se había corrido levemente por los bordes de escritura apresurada, aire húmedo o quizás una mano ansiosa. El papel estaba arrancado del margen de un libro de contabilidad, con la tenue línea azul visible en un borde. Quienquiera que la enviara no lo había escrito desde la comodidad. Lo guardó con cuidado en su bolso, cerrando el broche con el leve y decidido sonido que a menudo precedía a sus pensamientos más fructíferos. Los callejones de St. Mary Mead parecían inusualmente vacíos. Incluso los gorriones en el tejado de la iglesia estaban en silencio, como si todo el pueblo hubiera tomado aire. A mitad de camino, se encontró con la señora Haley, que salía afanosamente de la oficina de correos, con el sombrero ladeado y la expresión de suficiencia. «Señorita Marple, ya se enteró de las últimas novedades, ¿no?» «Rara vez lo oigo en su punto más tardío», dijo la señorita Marple con suavidad. «Suele llegar justo después de la leche». La señora Haley frunció los labios. «Bueno, ya lo oirás. Esa pobre chica de Gossington Hall, la señoría Crescida, se desplomó esta mañana. Dicen que se desmayó en la biblioteca. La señora Ludlow la encontró. Mandaron a buscar al doctor Reeves, pero entre nosotras, creo que los nervios tienen más que ver que la salud, nervios y culpa». Los ojos de la señorita Marple se iluminaron levemente. «Qué rápido de su parte diagnosticar ambos casos con tanta precisión». «Solo repito lo que se dice», respondió la señora Haley, ofendida. «Aunque debo añadir que la sobrina no era la única que tenía motivos para estar nerviosa. Ese joven químico ha estado 2 veces hoy en la mansión, si me preguntas». «Pero nadie lo ha hecho», dijo la señorita Marple con tono cortés pero tajante. La señora Haley se sonrojó levemente y siguió caminando, dejando tras de sí un tenue aroma a jabón de lavanda e indignación. La señorita Marple continuó hacia el cementerio, donde la niebla finalmente había dado paso a la tenue luz del sol otoñal. La tumba de Cora Pottle parecía menos espectral ahora, con las violetas nítidas contra la piedra gris. Se detuvo para ajustar una ramita caída que había sido pisoteada. Alguien más había estado allí recientemente. La tierra mostraba una huella reciente, estrecha y firme, no de una mujer, ni tampoco de las botas de un obrero. Se arrodilló con dificultad y examinó la huella. Era un zapato de hombre, ilustrado, aunque con el tacón ligeramente desgastado en un lado, un detalle que ya había notado, cuando el inspector Chrysler estuvo junto a su chimenea la noche anterior. Él también parecía preferir distribuir su peso de forma desigual, señal de su rapidez en lugar de su meticulosidad. Al levantarse, la puerta de la iglesia se abrió con un crujido. Salió la esposa del vicario, la señora Clement, con una cesta de himnarios. «Jane, iba a verte. El inspector ha estado preguntando por ti y dijo que quizá hayas encontrado algo». La señorita Marple sonrió levemente. «Me halaga. Simplemente he encontrado lo de siempre, gente comportándose como si no fuera ella misma». La señora Clement frunció el ceño. «No lo entiendo bien. Nadie lo hace», dijo la señorita Marple, hasta que recuerda quién solía ser. Acompañó a la señora Clement a la vicaría, donde el inspector la esperaba en el jardín, con la pipa apagada y el rostro demacrado por la fatiga. «Ah, señorita Marple», dijo, levantándose. «Esperaba encontrarla. Hemos tenido otra rareza. La llave de ese misterioso cajón ha desaparecido. La señorita Crescida jura que la dejó en su joyero, pero el ama de llaves dice que nunca estuvo allí». «Qué inconveniente», murmuró la señorita Marple. «Las llaves tienden a buscar cerraduras nuevas cuando se sienten indeseadas». Chrysler le dedicó una leve sonrisa. «Usted y sus metáforas, señora. Empiezo a pensar que las disfruta más que las pruebas. La evidencia», dijo suavemente, «solo es útil cuando uno reconoce lo que no explica». Antes de que pudiera responder,
La señora Clement reapareció con té, instándolos a sentarse. La conversación derivó hacia trivialidades como la exposición, de flores, el bazar, la escasez de bizcocho decente, pero la mirada del inspector seguía preocupada. Entre nosotros, dijo finalmente, bajando la voz, el médico cree que la anciana podría no haber muerto de forma natural después de todo. Hay rastros en su organismo, dice, un compuesto que no se receta comúnmente. La señorita Marple levantó la vista de su taza de té. Ah, entonces me imagino que nuestro señor Finch ha estado ocupado. ¿Sospechas de él? Nunca sospecho, inspector. Solo me di cuenta. Mezcla muchas cosas detrás de su mostrador, algunas por salud, otras por vanidad y otras por comodidad. Supongo que depende de cuál le resulte más rentable. Chrysler exhaló entre dientes. Le haré otra visita. La sonrisa de la señorita Marple era tenue como un hilo. Hazlo, pero con cuidado. Los que miden los venenos en granos rara vez se equivocan en onzas. Más tarde, esa misma tarde, al volver a casa, encontró su salón ligeramente alterado. La pequeña alfombra se había movido y el jarrón de crisantemos se había movido 1 centímetro. Era el tipo de desorden que solo notarán quienes están acostumbrados al orden perfecto. Sobre su mesa había un sobre de papel marrón, de esos que se usan para facturas. Dentro había un solo objeto envuelto en papel de seda, otra horquilla, de forma idéntica a la primera, pero está rota por el tallo, como si la hubieran doblado a la fuerza. La señorita Marple lo examinó a la luz de la lámpara. El esmalte, casi escarchado, se estaba descascarando, revelando un metal más oscuro debajo. No era plata, como parecía, sino estaño común, barato, engañosamente brillante. Sonrió levemente. Otra vez las apariencias, murmuró, siempre tan respetable hasta que lo arañaban. Dobló el pañuelo con cuidado y colocó la horquilla junto a su gemela en la repisa de la chimenea. 2 piezas del mismo diseño, una limpia, la otra manchada, ambas fingiendo ser lo que no eran. Un pueblo, pensó, podría parecerse mucho a lo mismo. Afuera se oían pasos por el callejón, rápidos, luego vacilantes, y de nuevo rápidos. El ritmo de alguien que dudaba si ir o regresar. Un instante después el sonido cesó. Solo se oía el débil eco del reloj de la iglesia, a las 4:30. La señorita Marple tomó su cuaderno y empezó a escribir, con la pluma firme aunque su expresión era seria. La respetabilidad, cuando se resquebraja, revela el metal que hay debajo. Pero, ¿de quién eran las manos que aplicaban la presión? Hizo una pausa, con la punta suspendida a mitad de la palabra, mientras un ligero golpeteo provenía del cristal de la ventana. Esta vez no era una campana, sino un sonido más suave, deliberado, como una advertencia. El golpeteo se repitió 3 ligeros toques en el cristal, educados como un visitante demasiado tímido para llamar. La señorita Marple no se sobresaltó, simplemente dejó la pluma, se levantó y corrió la cortina. El jardín estaba medio engullido por el crepúsculo, sus setos plateados por la niebla. Una figura se movió justo detrás del arco de rosas. No era exactamente una persona, ni exactamente una sombra. Cuando abrió la ventana, entró el aire nocturno con un ligero aroma a hojas mojadas y aceite de lámpara, pero quienquiera que hubiera golpeado ya no estaba. Su mirada bajó al alféizar. Allí, apoyado contra el marco, había un trozo de papel doblado sujeto por un pequeño botón de hueso liso, como los que se usaban antiguamente en los delantales de las amas de llaves. Los levantó con cuidado. El papel tenía 2 palabras. No confíes en ella, sin firma, sin dirección y sin ninguna pista sobre si la advertencia era para protegerte o para hacerte daño. Para cuando volvió a cerrar el pestillo, ya había decidido interpretar el mensaje como ambos. Lo guardó con los demás en su escritorio, cerrando el cajón con llave, no por miedo, sino por costumbre. Los secretos, reflexionaba a menudo, eran como medicinas a veces necesarias, a menudo venenosas, y mejor administrarlas con moderación. A la mañana siguiente llegó un tenue sol, y con él el inspector Chrysler. Apareció en la puerta de su jardín, desaliñado y menos seguro que antes. «Señorita Marple», dijo quitándose el sombrero, «disculpe la intrusión. Hay algo que pensé que debería saber». Ella le hizo un gesto para que entrara. Las noticias rara vez mejoran con la espera. Aceptó el té, pero lo ignoró. La señorita crecida está mejor, aunque conmocionada. Jura que alguien entró en su habitación durante la noche, oyó crujir las tablas del suelo y vio la silueta de una mujer junto a la chimenea. No hay huellas ni rastro de entrada. «Los sueños», dijo la señorita Marple en voz baja,
Suelen ser más fiables que las explicaciones. ¿Dijo que hacía la figura? Él dudó. Ella pensó que señalaba hacia el tocador. Hacia ese maldito cajón. Ah, murmuró la señorita Marple. Qué considerado de parte de los muertos dirigir nuestra atención. Chrysler frunció el ceño. ¿Aún crees que esto es un asesinato? Creo, respondió ella, que algo desagradable ocurrió, y la amabilidad rara vez se oculta con tanta insistencia. ¿Has considerado que la criada podría saber más de lo que dice? Se recostó observándola. ¿Estás convencido de eso? Convencido es una palabra fuerte, inspector. Digamos simplemente que nunca he conocido a una mujer que llevara tantas llaves sin perder un solo secreto. Parecía poco convencido, pero tomó nota. También encontramos una discrepancia en el testamento de la señorita Pottle. Existen 2 copias, una nombra al único heredero de la sobrina y la otra divide la herencia con un beneficiario anónimo. ¡Qué desordenado!, murmuró la señorita Marple. Me atrevería a decir que la segunda versión nunca vio la luz. De nuevo, las apariencias, inspector. Con qué diligencia la gente pule la superficie de su codicia. Sonrió con tristeza. Estás perdiendo el tiempo tejiendo, señorita Marple. Oh, tejer me resulta muy instructivo, dijo. Puntos que se caen, nudos repentinos, la naturaleza humana funciona igual. Su conversación fue interrumpida por la llegada de la señora Clement, ruborizada y ansiosa. Jane, inspector, ha habido una escena espantosa en la farmacia. El señor Finch acusó a la señora Haley de difundir mentiras sobre su negocio. Ella lo golpeó con un bolso, y él gritó que se arrepentiría antes del anochecer. Chrysler ya estaba de pie. Será mejor que me encargue de eso. La señorita Marple la siguió a paso más lento. Para cuando llegó a High Street, un pequeño grupo se había reunido frente a la farmacia, con la habitual mezcla de curiosidad y rectitud que acompaña a los dramas de pueblo. La señora Haley estaba de pie cerca de la puerta, ajustándose el sombrero con manos temblorosas, mientras Leonard Finch la miraba furioso desde detrás del mostrador, pálido de furia. «¡Solo chismes!», gritaba. «Prefieren inventar veneno antes que comprarlo». El inspector Chrysler se abrió paso, restableciendo el orden con la facilidad de un hombre acostumbrado a las tonterías. «Basta, Finch. Tendrás tu opinión en la comisaría». Finch tragó saliva con dificultad. «¿Crees que he hecho algo? Cuidado con tu propio personal, inspector. La mitad de este pueblo vive del engaño». La señorita Marple, desde la puerta, lo observaba atentamente. Bajo la ira se escondía el miedo, no a la culpa, sino a ser descubierto. Le temblaba la mano al volver a colocar un frasco en el estante. La tapa hizo un ruido demasiado fuerte. La señora Haley agarró a la señorita Marple de la manga. «Está trastornado, te lo aseguro». Entró exigiendo saber quién me contó su deuda con la anciana. ¿Cómo iba a saber que era un secreto? La mayoría de las deudas lo son, dijo la señorita Marple con suavidad, sobre todo las de tipo moral. Mientras Chrysler acompañaba a Finch, los curiosos comenzaron a dispersarse. La señorita Marple se quedó un momento más, mirando el mostrador. Entre el montón de frascos había una pequeña horquilla de esmalte, doblada exactamente igual que la que encontró en su casa. La levantó con delicadeza, girándola bajo la luz. Un tenue rastro de polvo blanco se adhería a la punta. No era esmalte, sino residuo. La señora Haley se quedó sin aliento. ¿No crees? Creo, dijo la señorita Marple, que los productos de belleza y el engaño a menudo comparten los mismos ingredientes. De vuelta en casa, colocó la horquilla junto a las demás. 3 ahora, una pura, una manchada, una envenenada. Se estaba formando un patrón, aunque aún no completo. Se quedó un rato junto a la ventana, observando cómo el sol se desvanecía en humo pálido sobre los tejados de St. Mary Mead. La tranquilidad parecía casi ensayada, como una vieja fotografía en la que ya no se podía confiar. Su mirada se desvió hacia el arco de rosas donde había estado la visitante nocturna. Allí, enganchado en una espina, ondeaba un trozo de tela áspera, gris, inconfundiblemente del uniforme de una criada. El trozo de tela gris tembló levemente sobre la espina, como si dudara entre confesar o huir. La señorita Marple lo arrancó y lo giró entre los dedos, notando el tejido áspero y el ligero aroma a jabón carbólico. Un delantal de sirvienta, sin duda, pero no uno que reconociera de la vicaría. Se guardó el trozo en el bolsillo y permaneció un largo rato bajo el arco de rosas, escuchando. Desde algún lugar más allá de los setos llegaba el rítmico golpeteo de la ropa al golpearse contra la piedra, y una voz de mujer tarareando un himno ligeramente desafinado. Provenía de las casas de servicio de Gossington Hall. Tomó su bastón y echó a andar por el estrecho sendero que discurre tras el cementerio.
La niebla había regresado, extendiéndose en rizos bajos. Suavizaba cada sonido, incluso el de sus propios pasos. Al acercarse a las cabañas, el canto se interrumpió bruscamente, reemplazado por el traqueteo metálico de un cubo. Entonces la señora Ludlow emergió de entre las sombras, con una cesta de lino a la cadera y una sonrisa fija que no llegaba a sus ojos. «Señorita Marple», me sobresaltó. «¿Salió a caminar tan temprano? ¿Temprano, querida?» El tono de la señorita Marple era suave. «Es casi mediodía. Supongo que uno se despista cuando hay ropa que lavar». La señora Ludlow soltó una risita. «Ah, ¿siempre hay ropa para lavar? Viva o muerta, la gente deja mucho tras de sí. En efecto, vi un trozo de tela enganchado en mis rosas. Es horrible ver ropa buena desperdiciada». La mirada del ama de llaves se desvió hacia la mano de la señorita Marple y luego la apartó, probablemente del tendedero de la mansión. El viento ha estado muy fuerte últimamente. La señorita Marple sonrió. Qué conveniente que el viento fuera selectivo. Solo una conciencia fuerte o una ráfaga de culpa podrían haberlo llevado tan lejos. La señora Ludlow se puso rígida. «No sé a qué te refieres». «Yo tampoco», todavía dijo la señorita Marple en voz baja. «Pero me parece interesante que la ropa de cama del hall se lave aquí, no en la casa. Una opción práctica, que quizá evite las manchas desagradables de los chismes». Los nudillos de la mujer se pusieron blancos al tocar la cesta. «Más vale que tenga cuidado con lo que sugiere, señorita Marple». «Las sugerencias respondidas con suavidad son como la ropa lavada, señora Ludlow. Se cuelgan, uno quiera o no». Sin esperar respuesta, la señorita Marple se volvió hacia el callejón. Tras ella, el ritmo se reanudó, aunque ahora más brusco, como si cada golpe golpeara algo más duro que una tela. Por la tarde, se corrió la voz de que el señor Finch había desaparecido. Su tienda estaba a oscuras, con las persianas medio bajadas y la llave aún en la puerta. Los hombres del inspector registraron las trastiendas, pero solo encontraron un ligero olor a éter y un taburete volcado. Una pista para bicicletas, recién construida, conducía hacia la carretera del río. Cuando el inspector Chrysler llegó a casa de la señorita Marple, su compostura se había desvanecido. «Se ha ido, señora. Nadie lo ha visto desde la discusión, y a una de las botellas de su botiquín le falta estricnina diluida». La señorita Marple le sirvió el té antes de responder. «Huir rara vez es una solución, inspector. Es simplemente admitir que no se puede arreglar un desastre con educación». Se frotó la frente. «¿Crees que es culpable, entonces?» «Creo que la culpa es como el polvo, acaba por asentarse en todos. El truco está en darse cuenta de quién se esfuerza más por quitársela de encima». Suspiró. «La sobrina está histérica. Dice que vio a Finch afuera del comedor anoche, mirando hacia su ventana. El ama de llaves jura que estuvo con ella toda la noche. Ambas cosas no pueden ser ciertas». Las agujas de tejer de la señorita Marple tintineaban suavemente. La gente suele decir la verdad tal como desearía que hubiera sucedido. La diferencia radica en lo que omiten. Siguió un breve silencio, roto solo por el crepitar del fuego. Entonces dijo: «¿Has considerado registrar el pozo del servicio de la mansión? ¿No se ha usado desde antes de la guerra? Creo que ahora está seco, pero los lugares secos a veces acumulan lo que la conciencia no puede retener». Chrysler la miró fijamente. «¿Tienes alguna razón?» «Solo intuía», dijo con suavidad. «Y quizá el recuerdo de otro pueblo donde una lavandera prefería ocultar las cosas que limpiarlas». Dudó, luego se puso de pie. «Muy bien. Enviaré a un hombre». Tras su marcha, la señorita Marple permaneció sentada, con el mantel gris extendido a su lado sobre la mesa. De nuevo, las apariencias. Pensó que incluso los harapos podían parecer respetables bien doblados. Su mirada se desvió hacia la hilera de horquillas en la repisa de la chimenea. 3 ya. Brillaban tenuemente a la luz del fuego como una hilera de sonrisas falsas. Al anochecer caminó hacia la iglesia para asistir a las vísperas, aunque tenía la mente en otra parte. Los bancos olía ligeramente a cera de abejas y lana húmeda. A mitad del himno, la señora Clement se acercó y susurró: «Jane, ¿te has enterado? Han encontrado algo en el salón». La mirada de la señorita Marple permaneció fija en su himnario. «¿Viva o muerta, querida?» «No lo sé, solo que el inspector mandó llamar al médico». Al terminar el servicio se marchó sin esperar la bendición. Afuera, el cielo se había teñido de plata deslustrada y una linterna de policía parpadea cerca de la puerta. Chrysler estaba allí, con expresión seria. «Tenía razón», dijo en voz baja. El pozo estaba seco, pero no vacío. La señorita Marple se ajustó más el chal. «El señor Finch».
Negó con la cabeza. No, una mujer. Aún no sabemos quién fue el que dejó su marca, pero se encontró con ella. Abrió la mano. En la palma había un pequeño botón de hueso, desgastado por el tiempo. Por un instante, ninguno habló. Entonces la señorita Marple dijo: «Las apariencias otra vez. Incluso los muertos deben ser acallados antes de que la verdad pueda desvelarse». Se giró hacia el salón, con paso firme y rostro sereno. En el silencio que siguió, el primer búho cantó desde los árboles, un sonido bajo y triste que parecía casi humano en su paciencia. El canto del búho pareció persistir mucho después de cesar, mezclados con el tenue susurro de los árboles. La señorita Marple caminó junto al inspector Chrysler hacia Gossington Hall, sus pasos silenciosos en el sendero húmedo. Ninguno habló durante varios minutos. El peso del descubrimiento los oprimía como la densa niebla que se enroscaba sobre los setos. El resplandor de la linterna se extendía solo unos pasos más adelante, tallando la niebla en formas inquietantes. En la puerta, Chrysler se detuvo. «Necesito su discreción, señorita Marple. Los hombres siguen buscando. Es un cuerpo de mujer, sí, pero mayor que el de la sobrina. Tiene una cicatriz en una mano que parece una quemadura». La señorita Marple inclinó la cabeza. «¿Una quemadura, dice?» Entonces sospecho que estaba acostumbrada a las tareas domésticas. Una sirvienta, quizás. O alguien que fingía serlo. Él la miró con una mirada inquisitiva. ¿Fingió? En pueblos como el nuestro, dijo con suavidad, la simulación es el único empleo que algunas personas dominan verdaderamente. Llegaron al pozo, una vieja estructura de ladrillo ahora rodeada de farolas de policía. El cuerpo ya había sido levantado a un lado, cubierto adecuadamente. Junto a él yacían un delantal roto y una pequeña caja de hojalata. Chrysler se agachó para abrirla, revelando un trozo de tela doblado, una moneda y lo que parecía un mechón de cabello envuelto en papel. La señorita Marple miró hacia abajo. «Una especie de relicario», murmuró, «aunque no por religión ni por culpa». Chrysler frunció el ceño. «¿Te refieres a un recuerdo? Quizás, o una promesa. La gente conserva objetos cuando ya no puede preservar su inocencia». No dijo nada, pero el movimiento de su mandíbula delató un escalofrío. «Tiene usted una forma especial de hacer que la tragedia suene ordenada, señorita Marple». Ella sonrió levemente. «Hay que arreglar lo que no se puede remendar». Un agente se acercó con un sombrero en la mano. «Disculpe, señor. El doctor Reeves dice que el cuerpo lleva muerto al menos 2 días. Se ahogó antes de ser depositado aquí». Chrysler levantó la cabeza de golpe. «¿Antes?» «Sí, señor. No hay agua en los pulmones». La voz de la señorita Marple era casi tierna. Luego fue sepultada 2 veces, una por la violencia, otra por la culpa. Se volvió hacia el inspector. «¿Se lo ha contado a la señora Ludlow?» «Todavía no. Es la única mujer desaparecida del salón. Pero quería estar segura antes de alarmar a la familia». «Creo que ya se ha dado la alarma», dijo la señorita Marple en voz baja. «La señora Ludlow lleva con la conciencia en la sombra desde ayer por la mañana». Se dirigieron hacia la entrada de servicio del salón. La luz parpadea en las ventanas sobre la cocina, llenas de sombras susurrantes. Dentro, el aire olía ligeramente a almidón y miedo. La criada, la joven Mary, estaba de pie cerca de la mesa, con los ojos muy abiertos y las manos retorciéndose el delantal. «No quiere hablar, señor», murmuró un agente. «Dice que no sabe nada». La señorita Marple miró a la chica con dulzura. «Tonterías, querida. Todo el mundo sabe algo. Simplemente hay que empezar por lo que no te asusta». Mary tragó saliva. «No hice nada malo, señorita. La señora Ludlow me dijo que fuera a buscar la ropa vieja del armario junto al pozo. Pero cuando fui, la tapa estaba destapada. Me pareció extraño, eso es todo». «¿Y se lo dijiste?» «Dijo que se encargaría de ello, que me ocupara de mis asuntos. Esa fue la última vez que la vi». Chrysler dio un paso adelante. ¿Parecía nerviosa? ¿Enojada? Mary bajó la mirada. «Estaba llorando, señor. No muy fuerte. De esos llantos que se esconden tras la ropa sucia». La voz de la señorita Marple era dulce. «Lo has hecho bien, niña. Ve a descansar. Y mantén la ventana abierta esta noche. Es más seguro dejar entrar el aire que ocultar la verdad». Cuando la chica se fue, Chrysler suspiró. Así que, después de todo, la criada podría ser la víctima. Pero, ¿qué la conecta con la farmacia, con las horquillas o con todo lo demás? La señorita Marple observó la caja de hojalata. «Las conexiones son como hilos, inspector. Basta con tirar suavemente para que la prenda se deshaga».
La miró con impotencia. ¿Crees que Finch la mató? Creo que intentó cuadrar sus cuentas, dijo con la mirada perdida. Y la señora Ludlow, pobrecita, quizás supiera cuánto debía, pero no lo decidiremos hasta que hayamos visto esa caja más de cerca. De vuelta en la vicaría, extendió el contenido sobre un paño de lino. El trozo de tela doblado llevaba bordadas las iniciales CP, cosidas a toda prisa con hilo rojo descolorido. Vio que la moneda no era moneda corriente, sino una ficha, una cuenta de farmacia, usada para marcar créditos impagos. El cabello envuelto en papel había sido mojado en algo que olía ligeramente a licor y rosas. La señorita Marple frunció el ceño. Una muestra de deuda, un trozo de la ropa de la difunta y un fragmento de su vanidad. Curiosa combinación. Chrysler se frotó la sien. Nada de eso tiene sentido. Rara vez ocurre hasta que uno deja de preguntarse por qué, dijo. La mejor pregunta, inspector, es quién se beneficia del silencio. Mientras hablaba, una repentina ráfaga de aire proveniente de la chimenea apagó la llama de la vela. Las sombras se extendieron por la pared como pensamientos sobresaltados. El papel cayó al suelo, revelando en el reverso una receta de farmacia escrita a mano por Leonard Finch. El nombre, aunque borroso, seguía siendo legible, señorita Cora Pottle. Durante un largo instante ninguno de los dos se movió. El aire en la habitación parecía contener la respiración. Chrysler fue el primero en recuperar la voz. Luego Finch le dio la medicina. Veneno disfrazado de remedio. La señorita Marple lo miró fijamente. Otra vez las apariencias, inspector. Quizás el remedio no era para ella. Sus ojos se posaron en el papel rizado, con la tinta oscurecida por años de engaño. Luego, lentamente, dobló la nota y la guardó en la caja. La verdad, dijo suavemente, es como el polvo para el cabello fácil de aplicar, difícil de quitar. Se levantó con expresión tranquila pero atenta. Debemos ver a la señorita Cressida de inmediato, antes de que la noche decida llevársela también. El camino a Gossington Hall se hizo más largo de lo habitual, aunque la distancia no era mayor que unos pocos senderos sinuosos y un tramo de setos silenciosos. La noche los envolvía. La señorita Marple y el inspector Chrysler avanzaban juntos bajo un cielo que se negaba a ver estrellas. La lámpara del inspector oscilaba débilmente, su resplandor era un círculo inquieto que solo iluminaba la incertidumbre. En el salón, las ventanas delanteras resplandecían de luz. La familia se había reunido en esa peculiar atmósfera de tragedia que mezcla el miedo con la presunción. La señorita Cressida estaba sentada en el salón, pálida pero serena, con las manos firmemente apretadas sobre un pañuelo que no dejaba rastro de lágrimas. Su aplomo, observó la señorita Marple, no era de inocencia, sino de actuación. Supongo, dijo Cressida mientras la puerta se cerraba tras ellos, que has venido por ese terrible descubrimiento. Me dijeron que era la señora Ludlow. No puedo creerlo. Era tan confiable. Las personas confiables, respondió la señorita Marple con suavidad, suelen ser las primeras en verse sobrecargadas. Es el peso de la respetabilidad ajena lo que las destroza. La chica soltó una risita nerviosa. Hablas como si hubiera hecho algo malo. Hablo, dijo la señorita Marple con suavidad, como si hubiera hecho algo humano. El inspector Chrysler se adelantó. Señorita Pottle, hemos encontrado una receta de farmacia entre las cosas de la señora Ludlow, una con el nombre de su difunta tía, escrito a mano por el señor Finch. ¿Puede decirnos por qué? Cressida parpadeó rápidamente. Mi tía tomaba polvos para el corazón. El señor Finch los preparaba cada 15 días. ¿Los tomó voluntariamente?, preguntó la señorita Marple. ¿O por persuasión? Cressida admitió que se quejaba constantemente. Decía que le daban sueño, pero él le dijo que era normal. ¿Cómo iba a saberlo? La voz de la señorita Marple era casi amable. No deberías haberlo sabido, querida. Pero alguien más lo sabía. Chrysler frunció el ceño. ¿Te refieres a la ama de llaves? Posiblemente. O quizás la mujer a la que ahora llamamos ama de llaves, respondió la señorita Marple. Las apariencias pueden servir para algo más que la vanidad. Cressida palideció. ¿Qué insinúas? Que la posición de la señora Ludlow aquí no era solo de servicio. El tono de la señorita Marple era informal, como si hablara de un alfiler de sombrero extraviado. Había llegado a Gossington Hall hacía años, cuando su tía aún era joven. Usaba otro nombre que era Clara Lud, la aprendiz de modista local. Hubo un pequeño escándalo, algo relacionado con una indiscreción, un caballero, y un acuerdo discreto para garantizar la discreción mutua. Cuando vi por primera vez la cicatriz de la quemadura en su mano,
la recordé. Le habían pagado para desaparecer. Y sin embargo, allí estaba de nuevo, lavando no solo ropa blanca, sino también su pasado. Chrysler se quedó mirando. ¿Estás diciendo que el ama de llaves y la tía? Compartía un secreto que el dinero solo no podía ocultar, concluyó la señorita Marple. Pero me temo que ese secreto revivió cuando vio al señor Finch visitarla con demasiada frecuencia. Me atrevería a decir que reconoció algo en sus entregas que no debía. Cressida se levantó, temblando. Entonces era Finch. Debió de haber. Quizás, interrumpió la señorita Marple suavemente. Sin embargo, la culpa, como el perfume, se adhiere a quienes se acercan demasiado. Dígame, señorita Cressida, ¿cuándo abrió por última vez el cajón del tocador de su tía? La chica vaciló. No lo recuerdo. Después de su muerte, el abogado selló sus papeles, dijo la señorita Marple con tono ligero pero preciso. No sus cajones. Ese pequeño compartimento se añadió después. Estaba destinado a ocultar algo nuevo, no algo viejo. Chrysler se dirigió a la puerta. Entonces echaremos otro vistazo. Hazlo, murmuró la señorita Marple. Pero ten cuidado con dónde tocas. Algunas verdades se lastiman fácilmente. Subieron la escalera, cuya barandilla pulida relucía bajo la lámpara de araña. En la habitación de la difunta señorita Pottle, el aire estaba ligeramente perfumado con lavanda, aunque debajo se percibía una agudeza química, un atisbo de éter o desinfectante. La señorita Marple fue directa al tocador. El cajón se deslizó con suavidad, demasiado suavidad. Dentro había una hoja de papel doblada, amarillenta por el tiempo y recién abierta. Chrysler leyó en voz alta: «Solo se abrirá en caso de mi muerte». Dejó a clara luz los medios para su consuelo, pues ha sufrido como yo. A mi sobrina, perdón, si lo busca. Levantó la vista, asombrado. Un segundo testamento. La mirada de la señorita Marple permaneció fija en la base del cajón. No, inspector, una confesión. Y ve aquí. Sacó el doble fondo con la punta de una aguja de tejer de su bolso. Debajo había un frasquito con la etiqueta medio disuelta tónico NBO o 3L Finch. Chrysler maldijo en voz baja. ¡Veneno! Prueba suficiente. Prueba de engaño, sin duda, dijo la señorita Marple. Pero el engaño nunca es monopolio. El ama de llaves pudo haberlo ocultado para proteger a alguien o usarlo como palanca. Que acabará en el pozo sugiere que eligió el momento equivocado para ser honesta. Cressida se hundió en una silla, pálida como el papel. No soporto esta charla de veneno y secretos. Solo quería paz. La señorita Marple la miró con dulzura. La paz, querida, es muy cara. Cuesta al menos una verdad. Un reloj dio 12 campanadas desde el rellano, que parecieron prolongarse más que la distancia que los separaba. Chrysler se guardó el frasco en el bolsillo, murmurando que llamaría al alguacil. La señorita Marple permaneció junto al espejo, su reflejo difuso junto al de la fotografía de la difunta, que aún estaba sobre la repisa de la chimenea. Bajo la luz vacilante, notó algo extraño. El cristal de la fotografía tenía una leve grieta que recorría deliberadamente el rostro de la señorita Pottle en diagonal. Alguien me había presionado con fuerza recientemente. La expresión de la señorita Marple no cambió, pero su mirada se agudizó. «Qué curioso», dijo en voz baja. «Parece que ni siquiera las fotografías pueden mostrar toda la verdad». Se giró hacia la chica. «Disculpe, señorita Cressida, pero creo que es hora de que deje de fingir dolor y empiece a evocar recuerdos». Los labios de Cressida se separaron, pero no pronunció palabra alguna. En algún lugar, abajo, una puerta se cerró silenciosa, mesurada y definitiva. El suave golpe de la puerta al cerrarse resonó por la habitación como un suave signo de puntuación. La señorita Marple se giró hacia el sonido, con la mirada serena pero alerta. Por el pasillo se oyeron pasos pausados, y un momento después reapareció el inspector Chrysler con expresión sombría. «Han encontrado a Finch», dijo, junto al camino del molino. La bicicleta en la cuneta, la botella de veneno hecha añicos a su lado. Parece que pretendía llevársela. La apariencia, murmuró la señorita Marple, nunca es de fiar, ni en los espejos ni en la muerte. Cressida dio un pequeño grito y se llevó un pañuelo a la boca. «¿Entonces está muerto?» Chrysler dudó. «Apenas sobrevive. El doctor ya está con él. Dice que Finch tragó lo suficiente como para dar un espectáculo de remordimiento, pero no lo suficiente como para terminar la actuación». La mirada de la señorita Marple se posó en la niña. «Intentar morir a veces puede ser una confesión», dijo en voz baja.
aunque no siempre del crimen que esperamos. Cressida se dio la vuelta, perdiendo la compostura. Nunca quise nada de esto. Solo quería que se liquidara mi herencia y que todo parara. La señorita Marple dio un paso más. Y sin embargo, nada se detiene, querida, hasta que la verdad decide que se ha notado. La niña se estremeció, mirando la fotografía en la repisa. La quería, ¿sabes? Mi tía, incluso cuando era imposible. Pero siempre me hacía sentir como si le debiera algo que jamás podría pagar. Quizás sí, dijo la señorita Marple en voz baja, o quizás le debía la honestidad que nunca logró ser. Chrysler se aclaró la garganta, sin querer interrumpir, pero obligado a preguntar. ¿Crees que Finch no actuaba solo? Claro que no, respondió ella. Los hombres como el señor Finch rara vez actúan, reaccionan. Alguien le ofreció una oportunidad y la confundió con amor, lealtad o dinero. Normalmente son las tres cosas a la vez. Cressida la miró fijamente. ¿Te refieres a la señora Ludlow? Está muerta. Lo cual la hace admirablemente segura, dijo la señorita Marple, casi con dulzura. Los seres vivos son mucho más peligrosos. Deben seguir fingiendo. Chrysler suspiró frotándose la barbilla. Haremos que el alguacil vigile a la sobrina hasta que solucionemos esto. Aún queda el asunto del segundo testamento. La voz de la señorita Marple era suave. No debería confiar demasiado en los documentos, inspector. Solo dicen la verdad a quienes los escribieron. La miró con ironía. Tiene usted la costumbre de complicar las cosas, señorita Marple. Solo para poder desenredarlos más tarde, respondió. Dejaron a Cressida al cuidado de una criada y bajaron la escalera. El recibidor olía a pulimento y flores marchitas, el tipo de aroma que disimulaba la decadencia con cortesía. En la puerta entró un agente con un pequeño paquete envuelto en papel marrón. De la farmacia, señor. Lo encontramos en el armario del fondo, dirigido a la señorita Pottle, pero nunca llegó. Chrysler lo desarrolló con cuidado. Dentro había una pequeña lata etiquetada como polvo cosmético Pearl Frost, con la superficie cubierta del mismo fino residuo que había marcado la horquilla rota. La señorita Marple se inclinó hacia mí, con una leve arruga entre las cejas. Pearl Frost, murmuró. Qué engañoso y encantador. Parece que buscábamos veneno en botellas cuando yacía elegantemente sobre los tocadores. Chrysler la miró fijamente. ¿Polvo facial? No exactamente, dijo ella. Un compuesto de arsénico usado antiguamente para el cutis. Ahora es ilegal, claro. Pero un químico con una receta antigua y la necesidad de complacer aún podría inventarse a un cliente favorito. Exhaló lentamente. ¿Entonces la tía se envenenó? Improbable. La vanidad rara vez mata deliberadamente, solo invita al peligro a la mesa. Se enderezó. No, inspector. Alguien sustituyó sus polvos habituales por esto. Alguien que comprendía sus hábitos y su orgullo. Los ojos de Chrysler se entrecerraron. La sobrina. La señorita Marple no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia la escalera, donde la silueta de Cressida se recorta tenuemente sobre la balaustrada. Quizás, dijo al final, o alguien que deseaba que apareciera así. El aire en el pasillo se densifica con una silenciosa tensión. Chrysler llamó a un agente para que lo acompañara de vuelta a la farmacia, pero la señorita Marple permaneció donde estaba, observando el espejo ornamentado sobre la consola. Su reflejo mostraba la entrada invertida, la izquierda convirtiéndose en derecha, la culpa convirtiéndose en inocencia. Extendió la mano y pasó el dedo por el marco dorado, luego lo giró ligeramente. Detrás, un pequeño papel doblado cayó al suelo. Chrysler regresó justo cuando ella lo desdoblaba. ¿Qué es eso? Una cuenta, dijo. Recibos de compras del hogar. Sin embargo, en uno de los temas, sí, se enumera una entrega de horquillas para el pelo, facturadas al ama de llaves pero pagadas en efectivo por una señora desconocida. Chrysler gimió. Estamos persiguiendo fantasmas, señorita Marple. Sí, dijo ella, guardando el papel en su bolso. Pero los fantasmas son los únicos lo suficientemente honestos como para no cambiar sus historias. Afuera, un viento gélido soplaba entre los árboles. En algún lugar, una puerta se cerró de golpe, y el débil graznido de un pájaro nocturno resonó por los jardines. La señorita Marple se arrebujó en su chal, en voz baja. Si el señor Finch sobrevive hasta la mañana, sabremos si su conciencia es tan débil como su estómago. Chrysler la miró con cansancio. ¿Y si no lo hace? Entonces, dijo, los vivos hablarán más fuerte para cubrir el silencio. Se separaron en el callejón. La señorita Marple caminó a casa entre la niebla, con los pensamientos dando vueltas como las manecillas de un reloj. Al llegar a la puerta se detuvo.
Una vela ardía en la ventana de su salón, quizá dejada por Mary para guiarla, pero junto a ella había algo nuevo. Un trozo de papel doblado sujeto con una conocida horquilla de esmalte blanco. Lo levantó lentamente. En el papel, con una letra fina y controlada, había 3 palabras. No era él. Las 3 palabras de la nota flotaban en la quietud del salón de la señorita Marple, como un susurro que se negaba a desvanecerse. Ella permaneció inmóvil, con la horquilla de esmalte blanco brillando tenuemente entre sus dedos. Su falsa pureza se burlaba de la tenue luz de la vela junto a ella. El reloj marcaba suavemente en el silencio cada campanada, parecía medir no el tiempo, sino la vacilación. Apagó la vela, guardó la nota en el bolsillo y se dirigió a su escritorio. La cerradura giraba con facilidad, como si el cajón la hubiera esperado. En los mensajes anteriores, la advertencia sobre el cajón, la línea marcada «no natural», la confesión garabateada de miedo, los extendió en secuencia, sus tonos cambiando del pánico a la urgencia y finalmente a la certeza. La letra, ahora que la miró bien, era la misma en todos ellos, familiar, ligeramente inclinada hacia la izquierda, cada tachada con vacilante determinación. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Al abrir la puerta, Mary estaba allí en bata, con los ojos muy abiertos y la voz temblorosa. «Señorita Marple, el inspector ha enviado un mensaje. El señor Finch ha venido. Pregunta por usted». El rostro de la anciana se suavizó. «¿Para mí, querida?» «Sí, señora. Dijo que solo hablaría con usted y que es urgente». En menos de 1 hora llegó a la enfermería, cuyo estrecho pasillo estaba iluminado por una única lámpara, de gas que zumbaba débilmente en el silencio. La enfermera del mostrador la hizo pasar sin decir palabra. Finch yacía recostado contra las almohadas, con el rostro ceniciento y la respiración entrecortada, pero sus ojos se abrieron de golpe al entrar ella. Vergüenza, agotamiento y algo parecido a la gratitud se reflejaban en su rostro. «Será mejor que no desperdicies el poco aliento que te queda», dijo con dulzura, sentándose junto a la cama. «Las confesiones, según mi experiencia, son más efectivas antes de la muerte, no después». Intentó sonreír, pero no lo logró. «No la maté». «Te creo», dijo la señorita Marple con calma, «aunque sospecho que ayudaste a alguien que sí lo hizo». Su mano se movió nerviosamente hacia la de ella. Dijo que era inofensivo, solo un sustituto, una broma sobre la vanidad de la anciana. Creí que era para polvos faciales, nada más. «¿Y quién era ella?», preguntó la señorita Marple. Dudó, con la mirada fija en la puerta. «Ya lo sabes, ¿verdad? Prefiero la confirmación a la intuición». Una larga pausa. Luego, apenas audible, la señorita crecida. Dijo que el orgullo de su tía necesitaba ser humillado. «Inventé el compuesto porque ella pagó. Y bueno, le creí. Qué tonta soy». La expresión de la señorita Marple permaneció inalterada. «¿Y cuándo la señora Ludlow descubrió el engaño?» «Ella vino a mí», susurró. «Me dijo que se callaría si le devolvía el resto, pero su voz se notaba demasiado. El frasco desapareció. Dijo que la sobrina se lo había llevado. Lo juro, nunca quise que muriera nadie». La señorita Marple le puso la mano encima. «Pocos lo hacen. Pero la insensatez, señor Finch, sin valentía es simplemente maldad». La enfermera entró, indicando que la visita debía terminar. Mientras la señorita Marple se levantaba, Finch la agarró débilmente de la manga. Intenté decírselo al inspector, decirle que no fui yo quien dejó la nota. «Lo sé», dijo ella suavemente, y lo dejó con el silencioso tic-tac del reloj de la sala. Afuera, el aire se había vuelto áspero con la escarcha de medianoche. Mientras caminaba de regreso por el callejón, su mente resolvió el rompecabezas con la paciencia de quien cose un patrón. Crecida tenía motivos, recursos y herencia, y aún así algo no encajaba. Las notas. La mano temblorosa que se inclinaba hacia la izquierda. La inteligencia firme tras el miedo. No era la letra de la sobrina, ni la del farmacéutico, ni la pulcra practicidad del ama de llaves. Pertenecía a alguien ignorado. Al llegar a su portón, notó el tenue resplandor de una linterna cerca del cementerio. Una sombra se movía entre las tumbas. La señorita Marple la siguió en silencio, con pasos silenciosos sobre la hierba escarchada. Allí, junto a la lápida de Cora Pottle, estaba arrodillada la señora Clement, con el chale bien ceñido y la luz temblando en la mano. «Querido mío», dijo la señorita Marple con dulzura, «aquí fuera te vas a morir». La esposa del vicario se sobresaltó violentamente. La linterna se tambaleó. «Jane, me asustaste». «Oh, no pude dormir».
La tumba de la pobre señorita Pottle se veía tan solitaria. La mirada de la señorita Marple era firme. Y aún así, le has traído compañía. La horquilla, creo. La cara de la señora Clement palideció. ¿Cómo te fue? Fuiste tú quien envió las notas, continuó la señorita Marple en voz baja. Tú, quien me advirtió que no confiara en ella. Te diste cuenta de lo que estaba pasando mucho antes que yo. La letra te delató, querida. Tenías buenas intenciones, como siempre. De repente, las lágrimas brotaron de los ojos de la señora Clement. Solo quería detenerla, crecida. Sabía que se estaba aprovechando de ese pobre hombre. Pensé que si la asustaba, confesaría. La asustaste, sí, dijo la señorita Marple. Pero la culpa no confesada es como el gas en una habitación cerrada, encuentra su propia salida. La señora Clement se desplomó sobre la fría piedra. Vino a verme esa noche, histérica. Dijo que la señora Ludlow había encontrado una prueba. Me rogó que rezara por ella, pero le dije que se lo dijera al inspector. A la mañana siguiente, el ama de llaves se había ido. ¡Ay, Jane! Nunca imaginé. La señorita Marple le tocó el hombro suavemente. Nadie lo hace nunca, pero la intención no puede borrar las consecuencias. La llama de la linterna ondeaba al viento, proyectando sus sombras sobre la tumba como fantasmas en movimiento. «¿Qué pasará ahora?», susurró la señora Clement. «Justicia, tal vez», dijo la señorita Marple, aunque rara vez consuela a los vivos tanto como debería. Desde la dirección del salón llegó el débil sonido de las ruedas y un carruaje que avanzaba velozmente. La voz de Chrysler se oyó en la distancia, llamando a los hombres a seguirla. La señorita Marple se volvió hacia la vicaría, abrigada con el chal para protegerse del frío. «Entra, querida». El frío azota con más fuerza a quienes han intentado hacer el bien. Al amanecer, la niebla se había disipado y la noticia corrió como la pólvora. Cressida Pottle había huido antes del amanecer, dejando su habitación desordenada y una maleta a medio hacer sobre la cama. El agente de la puerta juró haber visto tomar la carretera del norte hacia la estación. La señorita Marple observaba desde su ventana cómo la primera luz se extendía por los tejados. La escarcha brillaba como cristal empolvado, inocente de lejos, traicionera de cerca. Sobre la repisa de la chimenea, las 4 horquillas yacían en su silenciosa hilera, cada una un engaño pulido. «Las apariencias», murmuró, «qué pulcramente se organizan hasta la mañana». La luz de la mañana inundó St. Mary Mead con una serenidad engañosa. La escarcha aún se aferraba a los setos, brillando como la honestidad pretendiendo ser belleza. La señorita Marple estaba de pie junto a su ventana, observando el coche del inspector Chrysler entrar en el callejón, con las ruedas crujiendo sobre la grava. Era puntual, como suele ocurrir con la culpa y el deber. Entró en el salón sin ceremonias. «La hemos pillado», dijo, frotándose las manos para quitarse el frío. «En la estación de Match Hadley compré un billete a nombre de la señorita Carter». Ella no se resistió, solo preguntó si lo sabía desde el principio. La señorita Marple le sirvió el té, un pequeño gesto que devolvió la cortesía habitual a acontecimientos extraordinarios. «¿Y se lo contaste?» «Dije que ya habías adivinado suficiente por los dos». Se sentó pesadamente. «Ella admite haber manipulado los polvos. Dice que solo pretendía asustar a su tía, darle una lección sobre cómo controlar su herencia. Pero cuando vio que la anciana estaba enferma, entró en pánico. Fue a pedirle consejo a Finch. Él le dijo que se callara, y el ama de llaves escuchó la verdad. La señora Ludlow intentó chantajearla, y así fue como si interrumpió la señorita Marple suavemente. Como un pecado requería otro para limpiarlo. Es notable lo limpios que siempre son los asesinos, hasta que la conciencia empieza a nublarse. Chrysler negó con la cabeza. ¿Y el polvo? ¿Finch lo confirmó? Sí, lo hizo, respondió la señorita Marple. Se lo inventó, creyéndolo inofensivo. Pero se equivocó, como suelen hacer los hombres cuando creen que solo están ayudando a una mujer a embellecerse. Chrysler bajó la mirada a su taza. Tenías razón sobre las apariencias. Cada paso de este caso se disfrazó de algo decente. Un regalo, una cura, un recuerdo. «Ah», dijo con suavidad. «Pero eso es lo que hace que el mal sea tan tolerable, inspector. Toma prestados los modales de la virtud. Incluso la respetabilidad se viste de rojo». Se hizo un breve silencio. Afuera, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar para el servicio matutino, tranquilas y seguras, como si nada en el mundo hubiera ocurrido. Chrysler se levantó a regañadientes. «Llevaré la declaración al magistrado. Supongo que no habrá juicio público, demasiado dinero familiar, demasiados nombres que proteger». La sonrisa de la señorita Marple fue débil.
La ley ordena las cosas de forma distinta a la conciencia, pero ambas requieren una limpieza profunda. Cuando se fue, la habitación se sintió demasiado silenciosa, el aire demasiado sereno. La señorita Marple se acercó a la repisa de la chimenea, donde la hilera de horquillas aún reposaba sobre la tela de encaje. Las observó un buen rato antes de coger una, la rota, y arrojarla con cuidado al fuego. Prendió la llama, brilló blanca un instante, y luego se ennegreció hasta convertirse en su auténtico metal. María entró con el correo. ¿Quiere desayunar, señora? En un momento, querida. Abrió el único sobre, un oficial de la oficina del forense, y lo leyó sin sorpresa. Finch había muerto esa noche, en silencio, sin confesión ni indulto. Dobló el papel y lo guardó en su cajón junto a los demás, manteniendo su silencio entre los demás. Más tarde, caminó por el pueblo. El deshielo matutino había comenzado, y el agua goteaba de los aleros en pequeñas gotas. La gente la saludaba con la cabeza al pasar la señora Haley, con sus chismes ya transformados en simpatía el vicario, con su amable preocupación e incluso el chico del carnicero, que silbaba como si el escándalo pudiera cortarse como jamón y olvidarse para la cena. En el cementerio, la señorita Marple se detuvo junto a la tumba de Cora Pottle. Allí habían colocado una corona nueva de modestos crisantemos blancos atados con una cinta plateada. Alguien la había recordado con cariño o con culpa. Ambos sentimientos parecían idénticos a la luz del día. «Ahora descansará», dijo la voz tranquila de la señora Clement tras ella. «Eso rezo, al menos». La señorita Marple se giró, sonriendo. «Los muertos siempre descansan, querida. Son los vivos los que dan vueltas en la cama». Permanecieron juntos en silencio. Desde el salón, el débil golpe del martillo de un obrero resonaba por los campos, el sonido de muebles al ser cubiertos, recuerdos al ser plegados. St. Mary Mead volvía a la calma, con sus rituales intactos. Pero bajo los pulcros setos y los pulidos servicios de té, persistía una pequeña inquietud, invisible pero viva. Mientras caminaban de vuelta por el callejón, la señorita Marple volvió a mirar hacia la ventana superior del salón. Una cortina solitaria ondeaba hacia afuera, como si suspirara de alivio o de pesar. «Verá», murmuró, «la verdad suele airearse con el tiempo, incluso cuando todas las ventanas están cerradas». La señora Clement frunció el ceño. «¿Alguna vez te cansas de tener razón, Jane?» «Oh, constantemente», dijo la señorita Marple, «pero es un defecto tan útil con el que vivir». En la puerta de su casa, se detuvo a contemplar el pueblo, los mismos tejados, las mismas chimeneas que exhalaban su suave humo. Nada había cambiado, y sin embargo, todo había cambiado. Ya podía oír las historias que surgirían de esto, cómo la señorita Pottle murió de shock, cómo la pena del farmacéutico era puramente romántica, cómo la señorita crecida algún día se redimirá por caridad. Todas completamente falsas, pero completamente ciertas. Dentro, la tetera silbaba suavemente, un sonido doméstico que perdonaba al mundo por su maldad. La señorita Marple dejó su chal a un lado, echó otro leño al fuego y vio cómo la última brasa de la horquilla quemada se convertía en polvo. «El pueblo», murmuró para sí, «es un lugar tan ordenado, hasta que lo miras con atención».